El día de hoy vamos a dar a conocer algunas opciones que tenemos para trabajar en SQL Server. Empezamos. Vistas. Una vista es una alternativa para mostrar datos de varias tablas. Una vista es como una tabla virtual que almacena una consulta. Los datos accesibles a través de la vista no están almacenados en la base de datos como un objeto. Entonces, una vista almacena una consulta como un objeto para utilizarse posteriormente. Las tablas consultadas en una vista se llaman tabla base. En general, se pueden dar un nombre a cualquier consulta y almacenarla como una vista. Una vista suele llamarse también tabla virtual, porque los resultados que retorna y la manera de referenciarlas es la misma que para una tabla. ¿Cómo crear vistas en SQL Server? La vista es un objeto en la base de datos creado como resultado de una consulta. La vista se puede crear con datos de una o varias tablas de la base de datos. Las vistas pueden guardar listados en la base de datos con un conjunto de registros de consulta frecuente. Al usar una vista, se puede restringir la visualización de algunas columnas que están presentes en tablas. Un ejemplo de cómo crear una vista. Lo primero que debemos hacer es crear. Entonces declaramos crear vista, el nombre de la vista, el nombre que le asignaremos a la vista y los parámetros que llevará nuestra sentencia, es decir, lo que queremos que se almacene en nuestra vista. En este caso estoy seleccionando la tabla productos y lo que deseo es que me muestre los productos sin necesidad de escribir todo este script. Entonces estoy creando una tabla virtual o una vista donde selecciono el ID del producto, lo asigno como código, selecciono el nombre del producto, lo asigno como descripción, el precio del producto y lo asigno como precio, y así sucesivamente cada uno de los parámetros de la tabla producto donde el producto esté descontinuado. Eso es lo que estoy trabajando en esta parte. Ahora nos iremos a ver un script que ya he definido para no hacer tan largo el video. Entonces, si vemos acá, tengo una lista que voy a crear. Entonces tengo la vista, el nombre de la vista. En este caso lo que haré es de la tabla empleados voy a elegir el ID del empleado, lo asignaré como en la columna código. También asignaré la columna empleado donde colocaré el nombre del empleado y el apellido del empleado y otra columna que será la fecha de nacimiento. Entonces vamos a correr esta vista y la vista se ha creado exitosamente. Ahora puedo ir a nuestra base de datos o a mi base de datos donde se creó la vista. En este caso estoy utilizando la base de datos Norwin. Voy acá y acá está la vista que he creado. Ahora, para conocer los valores sin necesidad de escribir todo este script, lo único que tengo que hacer es ejecutar o visualizar esta vista, valga la redundancia. Entonces ejecutamos y ya tengo los empleados que en este caso aparecen, que sería con el ID, el empleado y la fecha de nacimiento. Eso sería lo que podemos trabajar con vistas o un ejemplo de todo lo que podemos hacer con vistas. Ahora vamos a continuar con nuestro contenido. Tenemos lo que son los triggers. ¿Qué es un trigger? Un trigger es un desencadenador, una clase de procedimiento almacenado que se ejecuta automáticamente cuando se realiza una transacción en la base de datos. Pero existen varios tipos de triggers. En este caso tenemos los tipos que existen como
triggers DML. Estos se ejecutan cuando se realizan operaciones de manipulación de datos DML. Los eventos DML son instrucciones insert, update o delete realizadas en una tabla o vista. Los triggers DDL se ejecutan al realizar eventos de lenguaje de definición de datos, DDL. Estos eventos corresponden a instrucciones create, alter y drop. Los triggers logon, que se disparan al ejecutarse un inicio de sesión en SQL Server. Consideraciones. Una tabla puede tener un máximo de 3 triggers, uno de actualización, uno de inserción y uno de eliminación. Cada trigger puede aplicarse a una sola tabla o vista. Por otro lado, un mismo trigger se puede aplicar a las 3 acciones, update, insert y delete. No se puede crear un trigger en una vista ni en una tabla temporal, pero el trigger puede hacer referencia a estos objetos. El trigger no se permite en las tablas del sistema. Algunos ejemplos de triggers serían estos de acá. Tenemos del tipo DML y del tipo DDL. En este caso estoy creando un trigger, le asigno un nombre y le asigno la tabla donde voy a trabajar el trigger. Luego asigno qué es lo que quiero hacer, si voy a hacer un insert, un update o un delete, y acá coloco algunas instrucciones que me mostrarán algún tipo de error si en este caso no se puede ejecutar la sentencia que creamos en nuestro script. En esta parte de acá el mismo procedimiento, solo que es un trigger de tipo DDL. Ahora vamos a ir a ver un ejemplo de un script que tengo acá de un trigger. Bien, entonces tenemos acá un trigger que evitará que se borren en la tabla categorías más de un registro. El trigger detecta que se borra más de un registro y dispara un error. Lo primero que tenemos que hacer es crear triggers. Entonces acá tengo que voy a crear un trigger, le asigno un nombre que se llama, bueno, el trigger se llamará tr elimina solo una categoría. Voy a utilizar la tabla categorías y acá tengo la condicional que hará el conteo de cuántos registros voy a eliminar, y si en dado caso los registros a eliminar son mayores a 1, disparo el trigger y muestro un mensaje de error, que en este caso sería no puede eliminar más de un trigger, y muestro el error. Entonces vamos a crear nuestro trigger, selecciono el script, le doy a ejecutar y se ha creado exitosamente. Ahora, ¿cómo visualizo el trigger que he creado? Acá tengo ya declarado cómo voy a mostrarlo. Entonces select asterisco from system triggers, los triggers que existen, y tengo el trigger que he creado. Ahora, ¿cómo pruebo que realmente funciona el trigger? Primero voy a crear o voy a mostrar las categorías que existen. Entonces coloco select asterisco from categorías, la tabla categorías. Entonces selecciono las categorías que tengo y tengo de la 1 hasta la 8. Entonces, si yo quiero eliminar una sola categoría, en este caso voy a eliminar la categoría número 8.
al darle a eliminar esa categoría no puedo eliminarla porque la categoría pertenece a o tiene como referencia de primary key está relacionada, tiene una relación con otra tabla, pero debería funcionar. Solo porque tengo el error de eso, que tengo una relación, no la puedo eliminar porque está siendo referenciada. Entonces acá, si ustedes no tuvieran una referencia o una llave foránea o no fuera una llave foránea, dejaría eliminar, y donde no dejaría eliminar sería acá cuando esté tratando de eliminar más de una categoría. Entonces vamos a continuar con nuestro contenido. Ahora nos toca lo que son funciones. Funciones. Una función es un conjunto de sentencias que operan como una única lógica. Una función tiene un nombre, retorna un parámetro de salida y opcionalmente acepta parámetros de entrada. Las funciones de SQL Server no pueden ser modificadas. Las funciones definidas por el usuario sí. SQL Server ofrece varios tipos de funciones para realizar distintas operaciones. En este caso solo vamos a ver las funciones que son definidas por el usuario. Funciones definidas por el usuario con valores de tabla. Las funciones definidas por el usuario con valor de tabla son las funciones que devuelven un tipo de datos de tabla. Estas funciones son una alternativa eficaz a las vistas. Las funciones definidas por el usuario con valores de tabla pueden ser utilizadas cuando se permitan expresiones de vistas o de tabla en las consultas Transact SQL. Las funciones definidas por el usuario con valores de tabla pueden contener instrucciones adicionales mejorando la lógica de las vistas. Las vistas solo permiten a una única instrucción, select. Las funciones definidas por el usuario pueden tener joins y agrupamientos. Una función definida por el usuario con valores de tabla puede reemplazar también a procedimientos almacenados que devuelven un solo conjunto de resultados. Al usar una función definida por el usuario con valores de tabla, este se escribe en la cláusula from de una instrucción Transact SQL. A la función se le deben dar los valores para cada parámetro especificado en la creación. Componentes de una función definida por el usuario con valores de tabla. Los componentes son: la cláusula returns especifica el nombre de una variable de retorno local para la tabla devuelta por la función. En la cláusula returns se define la estructura de la tabla. Las instrucciones Transact SQL del cuerpo de la función generan e insertan filas en la variable de retorno definida por la cláusula returns. La instrucción return que devuelve las filas insertadas en la variable desde la función de formato tabulador. La instrucción return no tiene argumentos. Un ejemplo de una función. Lo primero que debemos hacer es declarar la función a crear. Entonces decimos crear función, le asignamos el nombre de la función, en este caso proveedor por país. Le asignamos las variables que vamos a utilizar, el nombre del país, el tipo de dato, en este caso nvarchar de 15, y los returns que vamos a obtener. Tenemos proveedor de la tabla proveedores, el código, el nombre, el contacto y el país, y
En la parte de acá colocamos lo que vamos a trabajar, es decir, el script de las sentencias o instrucciones de lo que queremos hacer y la condicional de qué queremos que nos muestre, es decir, en este caso nos va a mostrar los proveedores que solo se encuentren en el país que le vamos a mandar como parámetro de entrada a nuestra variable nombre país. Pero para entenderlo aún mejor vamos a ver un script que he creado con anterioridad con lo que son funciones. Entonces acá tengo el enunciado que es crear una función definida por el usuario con valores de tabla que permita mostrar los productos de una determinada categoría. Muestre el valor del stock para cada producto. Entonces, lo que estoy haciendo es crear mi función que se llama función de productos por categoría. Y estoy asignando mi variable de tipo int que se llama código categoría. Y voy a retornar de la tabla producto el código, la descripción, el precio, el stock y el valor de stock. Entonces de la tabla productos voy a seleccionar el producto ID, el product name, el precio del producto, la unidad de stock y el precio por unidad de stock, es decir, la cantidad que voy a obtener de la tabla productos, donde la categoría del producto sea igual al código de categoría que estoy obteniendo en mi función, es decir, el código que le voy a mandar como parámetro a la función. Entonces voy a crear la función se ha creado exitosamente y ahora le mando acá el parámetro o la categoría que quiero que me muestre. Entonces en este caso es la número 2. Ejecuto y me muestra lo que son los productos que pertenecen a la categoría número 2. De esta forma es como creamos funciones que nos servirán para controlar nuestra base de datos sin necesidad de estar creando tanto script. Bien, ahora vamos a ver el último tema, que sería secuencias. ¿Qué son las secuencias? Se puede definir una secuencia como un conjunto de valores que parten de un valor inicial, tienen un incremento o decremento, lo que significa que la secuencia puede ser ascendente o descendente y puede tener un valor final. SQL Server permite la creación de secuencias que pueden ser utilizadas para la generación de códigos en las tablas. Lo más importante de las secuencias es que no están ligadas a ningún campo en una tabla. Se recomienda usar la opción de secuencias en lugar de usar la propiedad identity. Es necesario incidir en sugerir adicionalmente que no use la propiedad identity. Tipos de datos permitidos en secuencia. Tenemos como tipo de dato el tingent de un rango de 0 a 255. El small int de un rango de menos 32.768 a 32.767. Luego tenemos el int y el big int y el decimal y el numérico, y así sucesivamente.
Y además de estos existen otros datos que pueden ser definidos por el usuario. Luego tenemos la propiedad identity. ¿Qué es la propiedad identity? Es la que permite que un campo en una tabla incremente su valor de manera automática al insertar los registros en ella. Para el uso de la propiedad identity, el tipo de dato debe ser entero, es decir, int. Es necesario definir un valor inicial y un valor de incremento. Es importante anotar que identity no asegura la unicidad de valor. Esta únicamente es posible con las restricciones primary key, con el índice unique, es decir, con el único índice. Solamente puede existir una columna por tabla con la propiedad identidad. Es decir, que identity solo se lo podemos asignar a una columna de toda la tabla. Solo podemos asignarle valores de incremento con esta propiedad a un campo, es decir, a una columna de cualquier tabla. Entonces, secuencia versus identity. En SQL Server se debe usar una secuencia en lugar de la propiedad identity en los siguientes casos. La aplicación requiere obtener el valor antes de insertar el registro. La aplicación requiere compartir series de números entre múltiples tablas o múltiples columnas en las tablas. La aplicación requiere reiniciar el valor de la serie de un valor específico. Por ejemplo, reiniciar una secuencia que fue creada desde 1 hasta 100 con los mismos valores. La aplicación requiere valores que son ordenados por otro campo. La instrucción netsValueForFunction puede aplicarse a la cláusula over en la función de llamada. La aplicación requiere múltiples valores asignados al mismo tiempo. Por ejemplo, una aplicación necesita obtener 3 números seguidos al mismo tiempo. ¿Cómo creamos una secuencia en SQL Server? Para crear una secuencia, como todo lo demás, declaramos la creación y le asignamos el nombre a la secuencia. Luego asignamos el tipo de dato, en este caso tipo entero o tipo entero definido por el usuario, y el Smart Widget. El Smart Widget es de dónde iniciará nuestra secuencia. El incremento B, ¿cómo será el incremento? Si será de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y así sucesivamente. Luego tenemos lo que es el valor mínimo y el valor máximo. Es decir, cuál será el mínimo valor que obtendremos y cuál será el máximo valor que vamos a obtener. Luego tenemos un ciclo, es decir, el que va a reiniciar nuestra secuencia cuando llegue al valor máximo o al valor mínimo. Entonces vamos a ir a ver un script de cómo crear una secuencia. Igual ya lo tengo definido acá para ahorrar tiempo en el video. Y acá tenemos el ejemplo. Crear una secuencia con los valores por defecto. En este caso solo voy a crear una secuencia porque estoy utilizando una base de datos que ha sido creada y pues me llevaría tiempo modificarla. Y como solo es para interpretar los datos y poder interpretar los conceptos que hemos mostrado, entonces voy a hacer un pequeño ejemplo como este. Entonces creo la secuencia que se va a llamar valores por defecto. Se ha creado exitosamente.
Ahora vamos a visualizar los valores de esa secuencia. Tenemos como esa secuencia de donde tenemos el valor de la secuencia en la columna System Tape ID, donde tenemos un identificador con un valor de 127. Ahora vamos a seleccionar la tabla System Tapes, donde System Tape ID sea igual a 127. Y en este caso obtenemos los valores ligados a este tipo de identificador. Creo que es algo confuso esa parte, porque realmente no era como el ejemplo anterior, pero acá tengo un ejemplo más claro de lo que es una secuencia y cómo la podemos trabajar. En este caso lo he creado aparte porque no puedo crearlo en mi base de datos Norwin, porque realmente no cumple con ninguna tabla de las que tengo ahí. Esto se realiza al momento de estar creando nuestra base de datos. Entonces declaro la secuencia, declaro la secuencia, en este caso se llama equipo de básquet, de tipo entero, y el smartWidth es 1, es decir que va a inicializar en 1 y va a incrementar de 1 en 1. El valor mínimo será 1 y el valor máximo será 12 para asignar los equipos de básquet. Luego declaro un ciclo que me va a reiniciar la secuencia cuando alcance el máximo o el mínimo valor. Y pues de esta forma hemos concluido con los temas de SQL Server que nos sirven de mucho al momento de crear nuestra base de datos o al trabajar con nuestra base de datos. Eso ha sido todo. Muchas gracias.